Iglesia de Jesucristo, muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de los Corintios, capítulo 14, de los versos 5 al 12. Y bueno, el día de hoy, mis hermanos, pues vamos a ver este tema respecto a ejemplos de comunicación inteligente. En el verso 5 de esta misma epístola, y yo quisiera que fueran todos ustedes a sus Biblias, en el verso número 5, en donde menciona, en unos momentos vamos a leer el verso 5, Pablo está mencionando en el verso 5 de que pues hasta el día de hoy ha habido un malentendido o mala interpretación y ha provocado inclusive que muchos se confundan con este verso al grado de desarrollar toda una doctrina de todo esto del hablar en lenguas. Dice el verso número 5 de la primera epístola del apóstol Pablo en el capítulo 14, dice así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Bueno, primero tenemos que considerar que Pablo, al momento de estar diciendo esto, no es precisamente que busque que a los corintios les guste hablar en lenguas y que esté promoviendo precisamente el hablar las lenguas, sino por el contrario, él está repitiendo lo que ya dijo en el verso 2, 3 y 4. ¿Qué es lo que dijo él en los versos 2, 3 y 4 de esta misma epístola? Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, podemos ver aquí claramente cómo es que él, al momento de seguir argumentando lo que dice en los versos 2, 3 y 4, bueno, está tratando de mostrar tres cosas importantes. El que nosotros debiéramos más bien de predicar en lugar de hablar en lenguas. Y lo que está promoviendo prácticamente aquí el apóstol Pablo es, primero, que no todos hablan en lenguas, y esto podría ser piedra de tropiezo para muchas personas que no conocen del Señor y a su vez también tampoco tienen el don de lenguas, que estamos hablando de esa época. Y número dos, que como tampoco hay un intérprete para las lenguas, pues tampoco se puede decir que puede edificar directamente a la iglesia. Y si pudiéramos considerar que si en el tiempo de Pentecostés, donde iniciaron estas lenguas, bueno, en el tiempo de Pentecostés las lenguas no necesitaban intérprete, puesto que prácticamente esas lenguas de fuego que vinieron sobre los apóstoles, pues ellos mismos al momento de hablar, los que escuchaban entendían perfectamente. Así que pudiéramos considerar que al momento de hablar en lenguas, bueno, pues nadie entiende. Y debemos de considerar aquí un tercer punto, que lo más importante y por encima de todo es el predicar el evangelio. Entonces, pudiéramos considerar, sacando una conclusión de este verso número 5, que hasta que alguien tenga la capacidad de interpretar las lenguas, solo hasta ese entonces las lenguas adquirirán un valor, porque entonces en este momento estarían edificando prácticamente a la iglesia. Ahora bien, el tema de hoy trata de 4 ejemplos de comunicación inteligente. Esto basado precisamente a partir del verso número 6 al verso número 12. Pablo va a utilizar ejemplos prácticos, sencillos, de uso común inclusive para ejemplificar y para demostrar que la predicación está por encima de las lenguas y la predicación del evangelio y proclamar las buenas nuevas de Jesucristo está por encima de todo en medio de la congregación dentro de una iglesia. Entonces, el primer ejemplo que tenemos aquí, mis queridos hermanos, es el ejemplo del entendimiento inteligente. Esto lo dice precisamente en el verso número 6. Aquí lo vamos a ejemplificar así. Y dice así: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia
o con profecía, o con doctrina. Bueno, aquí el apóstol Pablo está dando una suposición y dice, imaginémonos que yo aparezco ante ustedes hablando en lenguas. ¿Cómo van a reaccionar ustedes mismos? ¿Y de qué serviría que ustedes me escucharan hablar en lenguas? El mismo apóstol Pablo aquí está preguntando y está mostrando para que la misma respuesta sea negativa y pudiéramos decir nosotros, de nada serviría. ¿Por qué? Porque no hay ningún entendimiento. Ahora, si no hay un entendimiento, tampoco hay una comunicación entre el que habla con las personas. Y si no hay una comunicación, bueno, esto indica que hay una falta de amor. ¿Por qué falta de amor? Porque como ya vimos en versos anteriores, el amor debe de ser la marca de todas las relaciones personales dentro de una iglesia. O sea, dicho de otra forma, si no hay una comunicación directa entre personas, uno y otro, se puede decir que no estamos pudiendo expresar y demostrando el amor de Dios a aquellas personas que pudieran venir a los pies de mi Señor Jesucristo. Y lejos de eso, podríamos ser piedra de tropiezo para aquellas personas que no conocen del Señor, ¿verdad? Entonces, aquí podemos considerar claramente que si bien el apóstol Pablo tenía la intención de verlos, ¿a quiénes? A los corintios. En el capítulo 16, verso 5, menciona esto. Yo les invito a que vayan ahí a sus Biblias. En el capítulo 16, verso 5, dice así: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Había una seria intención del apóstol Pablo de ir directamente a Corinto, ¿sí? Pero él al momento de ir hacia Corinto no era para llegar y hablarles en lenguas, sino que él mismo se niega a hablar en lenguas a los mismos corintios, como lo menciona en el verso 19 de esta misma epístola. Dice así el verso 19: porque en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Lo ves? ¿Cómo es que aquí claramente lo que está demostrando el apóstol Pablo es que tener entendimiento de las cosas y sobre todo poder comunicar un mensaje espiritual para aquellos que lo necesitan, esto va a traer un confort, una paz, una seguridad, una certidumbre y sobre todo mostrar verdaderamente el amor de Dios, que es lo que siempre tenemos que permear dentro de los muros de una iglesia. Y aún así el creyente también debe de hacer lo mismo hacia aquellas personas que no conocen del Señor. Por ello es que el mismo apóstol Pablo en el verso 6 dice: ¿os aprovechará? Lo dice de forma irónica y menciona: si no os hablare, o sea, os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. De poco servirá mi presencia ante ustedes. Pudiéramos estar considerando que dice el apóstol Pablo: de poco va a servir a menos que yo llegue a hablar a ustedes con revelación, ¿verdad? Con conocimiento, con profecía o con enseñanza. Así que la mejor manera de poder servir dentro de la iglesia es hablar sobre 4 cosas importantes. Y aquí se menciona, y el mismo apóstol Pablo en el verso 6 lo dice, habla de la revelación. ¿Qué es la revelación? Bueno, las verdades divinas, ¿sí? Lo que el Señor tiene para nosotros, mostrando verdaderamente de sus promesas y de sus bondades, ¿verdad? También del conocimiento, o sea, el conocimiento es la iluminación para hacer la voluntad del Señor. Número 3, para la profecía, o sea, esto es mostrar verdaderamente la predicación del Evangelio y los designios de Dios a través de la muerte y resurrección de mi Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Y también de la doctrina, ¿verdad? Y esto precisamente habla de los deberes y de las responsabilidades que tenemos nosotros como creyentes. Ahora, un segundo ejemplo que utiliza el apóstol Pablo para mostrar estos ejemplos de comunicación inteligente, bueno, es precisamente los instrumentos musicales. Y esto él lo anota en el verso número 7 y dice: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara
si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Déjenme decirles que la flauta era utilizada para las bodas y los funerales en los primeros tiempos. La cítara, ¿sí?, y el arpa eran utilizados también para los servicios religiosos en el templo. Y todos estos instrumentos se utilizaban para deleitar al auditorio. Por lo que la música en sí debe debe de tener en un momento dado ser agradable al oído, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene una armonía completa y esta hace que sea agradable a lo que escuchamos nosotros. Pero si estos mismos instrumentos solo hacen ruido y están desafinados y no llevan una armonía y no tienen una distinción de notas, ¿verdad?, como una canción, bueno, pues en un momento dado no hay quien pueda disfrutar de la música y por el contrario será molesto y ensordecedor para las personas que lo están escuchando. Por lo que aquí pudiéramos sacar la conclusión también de que al momento de hablar en lenguas y al no tener armonía ni entendimiento, podría ser insoportable esto para cualquiera. ¿Por qué? Porque no entiende nada. Ahora, el verso 8 también sigue hablando de los instrumentos musicales. Dice el verso número 8, y si la trompeta diera sonido de incierto, ¿quién preparará o quién se preparará para la batalla? Déjame decirte que desde los primeros tiempos, las notas, el sonido de la trompeta, el clarín, una campana, un tambor o un cuerno, ¿sí?, eran muy importantes para dar un aviso determinado a la población. Estos instrumentos servían como altavoces para la gente y alertaban a todas las personas de cualquier imprevisto para dejar en un momento dado sus actividades normales y atender al llamado del clarín, de la campana, ¿sí?, del cuerno o del instrumento que en su momento dado estuviera ahí para llamar la atención, ¿verdad? Por ello es que aquí el apóstol Pablo dice, y pudiéramos considerar que es él así es como lo está interpretando y es como lo está tratando de mostrar a aquellos que leen, o sea, para nosotros, y esto directamente para los corintios. Y él pudiera estar diciendo, ¿cómo sabrán los soldados si un general da una orden de ataque o de retirada, si la tonada no es precisamente la correcta? Esto podría significar en la derrota para todo un ejército. Entonces pudiéramos pensar aquí que lo que está diciendo el apóstol Pablo para los corintios es que a veces es inútil el traer sonidos como en su momento podrían ser las mismas lenguas que no comunican un mensaje espiritual y que tampoco edifican a las almas. Lo que sí hace precisamente un mensaje espiritual dado directamente por la palabra de Dios y por la proclamación del mismo evangelio, ¿verdad? Entonces, pudiéramos ser inclusive hasta más profundos en este asunto al decir que si no se enseña con claridad el mensaje del evangelio y no hay precisión en presentar a la persona de Jesucristo en su santidad, en su humanidad, en su majestad, en sus atributos y en las características propias que tiene Él como un Cristo y este crucificado que ha venido a resurrección de los muertos, entonces pudiera ser que el llamado que es creyente, o sea, el llamado creyente o aquella persona que se considera creyente, pues podría no haber entendido nada de la doctrina cristiana y tampoco ser salvo. Sencillamente, ¿por qué? Por los detalles de no conocer con precisión la doctrina cristiana. Esto es algo grave y también pudiéramos decir que es bastante importante que nosotros podamos entender, ¿verdad? Hay un número, el número 3, el ejemplo, ¿verdad? Es el ejemplo de los órganos físicos. Dice el verso número 9, mis queridos hermanos y hermanas, dice ahí, así también vosotros,
si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Lo dice el apóstol Pablo de forma irónica. Porque hablaréis al aire. Déjame decirte aquí que el órgano físico del habla, que es la lengua, la utilizamos todos nosotros para expresar pensamientos e ideas, para comunicarnos entre personas, unos a otros. Pero si nadie comprende estas ideas y pensamientos, bueno, pues no sirve de gran cosa nuestra lengua, más que solamente para masticar, para comer y para pasarnos el alimento, ¿verdad? Ahora, algunos de los corintios emitían sonidos con la lengua, pero los que escuchaban en su momento, al momento de hablar en lenguas, bueno, eran incapaces de entender y de comprender, porque esto era incomprensible, los sonidos que ellos estaban haciendo. Entonces, aquí podemos sacar otra conclusión, a menos que vuestra lengua, como órgano personal, pronuncie un mensaje claro, veraz, entendible, estaremos cumpliendo con la responsabilidad de edificar a la iglesia, ¿verdad? Porque si no, estaríamos hablando prácticamente al aire, al viento, sin que alguien nos entendiera. Es más, podríamos decir que los sonidos que pudiéramos emitir, pues no serían comprensibles para alguna persona, porque solamente estaríamos hablando palabras incomprensibles para cualquier persona. Podemos ir más allá. Ni nosotros mismos nos pudiéramos entender de lo que nosotros pudiéramos estar diciendo, ¿verdad? El número 4, mis queridos hermanos, es el ejemplo de los idiomas en el mundo. Dice el verso número 10. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. El verso 11 dice así: pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. En la ciudad de Corinto había muchas nacionalidades y se hablaban muchos idiomas. O sea, dentro de la misma población se puede decir que era una población bastante sui generis, ¿no? Porque era muy cosmopolita. Habían personalidades de todos lados del mundo. Y esto implicaba que muchas personas eran inclusive hasta políglotas, ¿verdad? Conocían muchos. Pero si alguien de todas esas personas que estuvieran ahí no entendían algo, pues en su momento una de esas personas se iba a sentir frustrada por no entender nada. ¿Por qué? Porque pues en un momento dado dijeron, bueno, pues yo no entiendo porque no hablas mi idioma. Y lo verían sencillamente como un extranjero. Yo no sé si tú has ido a alguna parte del mundo en donde te hablan con otro idioma y tú no entiendes nada, ¿verdad? Y te sientes como extranjero. Es más, hay personas que tú puedes conocer en tu propia tierra que te hablan en otro idioma y dices, pues este es extranjero, sencillamente porque yo no le entiendo nada, ¿verdad? Y es lo que sucedía en Corinto. La gente se sentía frustrada por no entender algo. Y esto nos puede pasar a cualquiera cuando uno está inmiscuido en todo esto. Pero déjame decirte también que es maravilloso que nosotros como seres humanos, ¿verdad?, tengamos la capacidad de comunicarnos con otras personas, unos a otros, por lo menos en un idioma que hemos aprendido y comprendido con un significado, ¿verdad? Y aunque nadie pudiera dominar todos los idiomas en el mundo, sí te puedo decir que tienen un punto en común. ¿Cuál? El comunicar un mensaje, sí, con un significado claro, directo, honroso, se puede decir. Y más aún si hablamos de la palabra del Señor. Pero aquí pudiéramos considerar que lo que tiene más valor para las palabras es verdaderamente el entendimiento
y la esencia de la comunicación que nosotros tenemos directamente dentro de un idioma. Y esto, pues definitivamente esto no lo hacen las lenguas, porque nosotros nos podemos comunicar en el español, pero si viene alguien hablando una lengua diferente, bueno, lo vas a ver como un extraño, pero si te hablan en una lengua también angelical, pues definitivamente no vas a entender nada, y aún así nadie va a entender algo de todo esto, ¿verdad? Entonces, pudiéramos decir claramente que si las lenguas, sin un sentido claro de entendimiento, estas no hacen, ¿verdad?, de poder comunicar algo que verdaderamente edifique a la iglesia, bueno, pues cualquiera lo pudiera ver como un extranjero. Y en ese entonces a los extranjeros les decían bárbaros, o sea, gente pagana, ¿verdad? No es el caso, ¿verdad? Pero solamente estamos tratando de mostrar lo que literalmente dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, aquí pudiéramos sacar a una conclusión directa de que estas palabras, al momento de no entenderse dentro de la atmósfera de la iglesia, o sea, el hablar en lenguas, pues la iglesia de Corinto, al momento de estar unos hablando en lenguas y otros no, pues empezaron a traer divisiones entre ellos y conflictos. Por ello es que dijimos hace unos momentos en el verso 6, que prácticamente el hecho de edificar a través del amor es a través de la comunicación. Y si no hay comunicación, pues no hay amor. Y no estamos mostrando el verdadero y genuino amor de Dios. El verso número 12, mis queridos hermanos, para concluir, dice así: así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Pablo está diciendo aquí, si han anhelado servir a Dios, traten de ser los recipientes de los dones espirituales. Todos los dones espirituales que pueden haber dentro de una iglesia, ¿sí? Pero también dice, bueno, hay que procurar todos estos dones espirituales, pero no está hablando precisamente de los dones de lenguas, está hablando de todos los demás dones espirituales. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien dota a su pueblo con estos dones. ¿Para qué? Con un propósito de edificar a la iglesia de mi Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque tú y yo somos esos instrumentos que Dios utiliza para edificarnos unos a otros. Y esto no es precisamente de nosotros mismos. Esto es un don de parte de Dios. Ahora, la edificación para las almas, mis queridos hermanos, se obtiene a través de instrumentos espirituales. ¿Como cuáles? ¿Cuáles son los instrumentos espirituales que Dios utiliza para que nosotros podamos ser instrumentos para la grey? ¿Y cómo es que se edifica la grey a través de todos estos instrumentos espirituales? Bueno, primero es la oración, definitivamente, orar a nuestro Dios. Lo segundo es cantar alabanzas. Lo tercero es oír palabra del Señor. Y cuarto es la coinonía que tenemos entre congregantes, entre personas que asistimos a una iglesia, entre personas que estamos en una congregación, y el hecho de ver cómo se comportan las familias, el ver cómo se aman unos a otros, esto edifica definitivamente al corazón. Esto ayuda a entender que tenemos una grande familia. Esto muestra que no estamos solos y que cualquier problema que pudiéramos tener, siempre tenemos alguien que está orando por nosotros y que nos presta ayuda para cualquier consejo espiritual, y también puede orar por nuestras vidas y por los que están alrededor de nosotros. Aquí podemos sacar una conclusión completa de todo esto que estamos hablando, mis hermanos. Pablo va a establecer 4 principios para que en su momento alguien que pudiera tener las lenguas, que dijera, bueno, pues ya hablen lenguas. Ok, está bien, no te preocupes. Es respetable que tú puedas hablar en lenguas. Pero Pablo aquí establece 4 principios importantes para que las lenguas puedan ser de edificación a la iglesia y sean de grande valor a los creyentes. Lo primero es que las lenguas deben de ser interpretadas. O sea, debe de haber alguien que les interprete. Y como ya dijimos hace unos momentos, ¿verdad? Si no hay quien las interprete, como en el caso del tiempo de Pentecostés,
Bueno, en el tiempo de Pentecostés, repito, no había alguien que las interpretara. Solamente hablaban los apóstoles y los demás escuchaban, ¿verdad? Y en este caso tendría que haber un intérprete. Si no hay intérprete, bueno, pues entonces no se debería de hablar en lenguas. Lo segundo es que las lenguas deben de edificar a la iglesia. Si no hablan directamente para la edificación de la iglesia, bueno, pues estarán de más. Lo tercero es que las lenguas deben de ser inteligibles. ¿Qué significa esto? Que deben de ser entendibles, deben de ser comprendidas, deben de ser veraces, deben de tener un propósito de edificar el corazón del creyente y sobre todo de aquel que tiene un vacío en su corazón y necesita escuchar palabra del Señor. Pero todo esto en el contexto del amor, desde luego, ¿verdad? Y cuarto, es que definitivamente las personas que hablan en lenguas, como en algunos lugares, bueno, a veces las lenguas se hablan en desorden. Y aquí podemos considerar que debe de haber un orden dentro de la comunión de los santos, o sea, dentro de la iglesia. Dicho de otra forma, el orden debe de ser una cualidad dentro de la reunión de los creyentes, o sea, dentro de la iglesia. Y al hablar en lenguas, el orden prácticamente se pierde dentro del mismo templo. Entonces aquí, con estos 4 principios, mis queridos hermanos, queremos hacer énfasis en lo importante que es el seguir predicando el Evangelio. Y si bien alguien tenga el don de lenguas, lo respetamos, pero también deben de edificar a la iglesia. Si no edifican a la iglesia, pues solamente te van a edificar a ti. Y lo que tú hables sencillamente será en comunión con Dios. Y tú lo debes de hacer de forma singular y no precisamente para los creyentes. Oraremos al Señor y que Dios nos muestre siempre su voluntad de cómo debemos siempre estar comportándonos y aprender de estos principios claros que el apóstol Pablo nos indica a través de esta palabra del Señor. Que Dios nos bendiga y que nos guarde por siempre. Querida y amada Iglesia Jeruel, oremos. Señor y Padre, alabado y bendecido seas tú, Señor, hoy que nos has permitido el poder seguir escudriñando y estudiando de tu palabra. Ayúdanos, Señor Dios, a que podamos ser precisos en cuanto a todo lo que podamos nosotros extraer de tu palabra. Muéstranos cómo podemos seguir edificándonos a través de ella. Ayúdanos, bendito Señor, a no equivocarnos y que podamos siempre ser guiados a través de tu Santo Espíritu para que tú, Señor, nos muestras de la revelación de tu palabra, del conocimiento y sobre todo también de la doctrina que tú quieres que nosotros podamos aprender de ti. Ayúdanos, ministranos, guárdanos, bendito Señor, y que tu gloria sea manifestada por siempre en nuestro corazón y en nuestras vidas, para gloria de Jesucristo. Amén. Amén.